Ah, estamos grabando, así que cuando quieras, Emanuel, de nuevo muchísimas gracias a todos y a todas por estar y a vos particularmente por la oportunidad. Bueno, buenas tardes. Hola Facu, hola a todos los chicos, bienvenidos a todos. La verdad que es un gusto y los felicito por la convocatoria, la verdad que somos muchos. Y el agradecido soy yo por haberme tenido en cuenta, más que nada por haber participado del webinar en el que realicé la charla de mercados y bueno, por haber confiado en mí. Es un gusto poder contar con el apoyo de ustedes. Bueno, y sin más, como somos muchos, me presento, yo me presento él, y mi nombre es Emanuel Giane y bueno, principalmente soy operador de mercado de capitales. Y lo que vengo acá en este día es a presentarles un poquito cómo funciona, de qué se trata, para que ustedes se hagan una idea, porque por ahí en la Facu, no sé si son ingresantes o están en qué año de grado de avance, pero es una materia, una asignatura que la Facu tiene pendiente de darle un desarrollo y una vuelta de tuerca un poquito más importante. Eh, no sé si se me escucha bien ahí, quisiera saber si me escuchan bien todos. Sí, perfecto, perfecto. ¿Todo bien? Agregar por ahí un poquito que hay muchos y muchas ingresantes también con nosotros, que bueno, que organizamos la charla ahora a las 15 porque después tenemos otra charla con ellos, particularmente del ingreso. Así que bueno, la pensamos para este horario, para que puedan estar ellos también. Así que bienvenidos y bienvenidas a la Facultad de Ciencias Económicas. Excelente, excelente. Bueno, me sumo la bienvenida y a meterle pilas porque es un desafío hermoso y una carrera muy linda. Bueno, chicos, para no demorar más, vamos a comenzar con la presentación. Me voy a tomar el atrevimiento de compartirles pantalla, así a medida de que vamos presentando ustedes van viendo. Ahí estamos. Bueno, ya saben, este es el congreso en el que me convoca Podemos Económicas y bueno, estoy honrado de participar y vamos a empezar a hablar directamente de lo que es el mercado. Cualquier duda, no sé, Facu, cómo querés que instrumentemos el tema de las preguntas, y las dejamos para cuando termine cada uno de los tópicos o para el final, eso me lo decís vos. Si tienen alguna duda, interrúmpanme, párenme si quieren o pónganlo en el chat o bueno, como lo coordine Facu, sí, yo me pongo a disposición de él. Así que vamos a hablar y cualquier cosa estoy a disposición. Sí, bueno, Perfecto, empezamos. como te sea más cómoda a vos, si quieren, las pueden ir pasando por el chat y yo las voy transcribiendo, Excelente, levantando, perdón. excelente, excelente. Bueno, buenísimo. Bueno, vamos a empezar con lo que es la introducción al sistema financiero. Nosotros sabemos de que, bueno, vivimos en un mundo capitalista en el que el mundo mismo está determinado por lo que es las finanzas y la economía a nivel mundial. Y el sistema financiero, yo pongo ahí en la diapo, de que el sistema financiero es más que las finanzas, puntualmente, si bien vamos a hablar de finanzas hoy, el sistema financiero es más abarcativo de lo que son las finanzas pura y exclusivamente. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que lo que es un sistema es un conjunto de partes en la cual el todo es más que la suma de las partes, ¿sí? Y si nosotros entendemos como a las finanzas como una parte de lo que es el sistema financiero, es como que queda incompleto el contenido, ¿no es cierto? Entonces, a lo que es sistema financiero hay que agregarle economía, política, sucesos internacionales, como por ejemplo una pandemia que estamos atravesando ahora. Todo ese cúmulo de cosas es lo que configura el sistema financiero en general, ¿sí? Las finanzas en particular son una parte muy pequeña, pero muy importante, de lo que es el sistema financiero, ¿sí? Entonces, pasando ya a lo que lo que son las finanzas propiamente dicho, yo me tomé el atrevimiento de citar a un par de autores que definen lo que son las finanzas, y después yo de todas esas definiciones trato de aglomerarlas y sacar la conclusión personal, ¿no es cierto? Andrade dice que las finanzas es un área de la economía que estudia cómo funcionan los mercados y sus precios, el precio de los activos financieros. Ya vamos a ver qué son los activos financieros, pero lo que dice este autor es que estudia cómo funcionan los mercados.
Después Merton, junto con otro autor, dice que las finanzas estudian la manera en que los recursos escasos se asignan a través del tiempo. Nosotros en economía, y ya lo van a ver ustedes, a los ingresantes, ya lo van a ver, que uno de los postulados de la economía es que se trabaja con recursos escasos y restricción presupuestaria, si no, todos seríamos ricos y podríamos tener todos los bienes que querramos al alcance de la mano, cosa que no es así. Y el factor fundamental que cita este autor, que me parece muy interesante, es que se asignan a través del tiempo. Otro de los postulados de lo que son las finanzas es el valor del tiempo en el dinero. El tiempo es dinero, ¿sí? El tiempo es dinero. Ustedes tienen que empezar la carrera y empezar su desarrollo personal y profesional pensando y mentalizándose de que su tiempo vale plata, ¿sí? Este tiempo, estas 2 horas o esta horita y media que vamos a charlar, vale plata, así que la idea es sumarle valor agregado como para que ustedes tengan esa herramienta de generar dinero. Después, para Ferrell y otro autor, dice que las finanzas son todas las actividades relacionadas con la obtención de dinero y su uso eficaz. Yo acá tacho su uso eficaz porque, diciendo este autor en esta parte, porque no necesariamente quiere decir que si yo hago un uso ineficaz del dinero, no estoy aplicando finanzas. Puedo hacer un uso malo de la plata, de hecho, perder plata en una operación financiera, pero no por eso voy a hacer, no estoy haciendo, no estoy aplicando finanzas, ¿sí? Probablemente esté haciendo un uso malo, pero de hecho estoy aplicando finanzas. Entonces yo conglomero todas esas definiciones y digo que las finanzas es la ciencia que se encarga de obtener, hacer circular, o sea, hacer mover, administrar y aplicar el dinero dentro de todos los actores de la economía. Ahora en la siguiente diapositiva vamos a ver cuáles son los actores de la economía de los que estoy hablando, pero se basa fundamentalmente en obtener el dinero, o sea, la plata, porque acá hablamos de bienes, pero que no son bienes tangibles, sino que son bienes financieros. Circular, es decir, que se puedan trasladar de una mano a la otra. Administrarlo es la posibilidad de hacer que ese dinero se utilice de la mejor manera posible. Y aplicarlo, es decir, destinarlo a un uso financiero o un uso económico inteligente o inteligible. Bueno, los diferentes actores de lo que es el mercado son tres. Está compuesto por el Estado, las empresas y las personas. Están relacionados por estas flechas porque cada uno de los tres actores tienen una interrelación entre ellos muy, muy importante, que están demarcados por estos instrumentos, digamos, por estas situaciones, que son impuestos, gastos, recursos, inversión, ahorros, salarios. Por ejemplo, el Estado se relaciona con las personas a través de ¿qué? A través de la asignación de gasto público o de recursos a través de los impuestos que las personas le pagan y las empresas le ofrecen a las personas un salario, que es el salario, el dinero, el pago que se le brinda a las personas, y las personas a las empresas le dan la fuerza laboral, ¿sí? Entonces, a través de estas relaciones, estas tres actores se van configurando en lo que es la actividad económica de un país y del mundo, digamos. Bueno, esta parte es una parte que me tomé digamos, la predisposición como para hacer una analogía de lo que es nuestra vida, desde que crecemos y nos desarrollamos hasta que entramos a lo que es el mundo de nuestra profesión, que en particular es de las ciencias económicas. Nosotros, desde que crecemos y nos introducimos en lo que es el sistema educativo, nos enseñan a cumplir las normas, cumplir horarios, respetar a la autoridad, la teoría, o sea, nos hacen mucho hincapié en aprender la teoría, el status quo, que digamos es como el hecho de que todo esté en un orden determinado, pero nos enseñan muy poco de lo que es las finanzas, de lo que son las finanzas, de lo que es administrar las finanzas y de lo que es la vida en general. Eso no lo enseñan en ninguna institución, digamos. Y particularmente en la carrera de ciencias económicas, ustedes se van a encontrar con mucho de lo que es impuestos, ¿sí? Con lo que es materia laboral, ya esto es en los años un poquito más avanzada la carrera, en lo que es auditoría, economía y gestión o administración, que son los pilares fundamentales de lo que es nuestra carrera, pero de finanzas
nos encontramos lamentablemente muy poco. Particularmente y puntualmente hay dos materias en lo que podemos ver finanzas, pero no de una manera muy profunda, con un régimen o con una idiosincrasia de lo que son las finanzas un poquito atrasadas, sin tener en cuenta el contexto actual. Entonces, por eso, el contador y las finanzas son como algo que son como una relación que le falta un poquito de ajuste y que es un desafío para la facultad poder afianzar esa parte financiera para nosotros, porque es una herramienta fundamental. Bueno, en la primera filmina hablamos de lo que son los instrumentos financieros que van circulando, que se administran y demás. ¿Y qué son estos instrumentos financieros? Son los medios, ¿sí?, que tenemos nosotros. Nosotros, cuando digo nosotros, digo personas, pero también tenemos que pensar en los actores, o sea, el Estado, las empresas y nosotros las personas. Es decir, son los medios que tenemos para hacer las operaciones financieras, ¿sí? Así como una persona que tiene una panadería, uno de los medios para poder desarrollar su producción es el horno y todos los instrumentos que tiene. Para las finanzas, las personas que las llevan a cabo tienen que tener a disposición medios que son estos instrumentos financieros. Y estos instrumentos financieros se canalizan a través de dos fuentes o de dos orígenes y aplicaciones diferentes, que van de la mano, pero son como las puntas opuestas de una pila, digamos. Una es el más y el otro el menos. Pero una sin la otra no puede coexistir. Una es la inversión y la otra es el financiamiento. En esta charla nosotros vamos a hacer más foco en la parte de la inversión, pero es necesario también que sepamos que la parte del financiamiento es muy importante porque si ustedes de alguna manera en algún futuro son socios o dueños en alguna empresa, van a tener que saber muy bien utilizar esta herramienta del financiamiento para poder aplicar, digamos, el uso de sus recursos a un determinado proyecto. La parte de la inversión, bueno, ya estamos diciendo que la inversión es la aplicación de estos instrumentos financieros a una determinada operación que lo que busca es obtener un rédito, o sea, una ganancia, si se puede decir así en términos más coloquiales, un rédito mayor al que nosotros utilizamos para invertir. Es decir, nosotros tenemos 1.000 pesos y lo aplicamos a una inversión para obtener en un plazo determinado un rendimiento mayor a esos 1.000 pesos. Y acá es donde interviene el valor del tiempo en el dinero. Por eso le digo que el tiempo vale plata. Nosotros aplicamos a un plazo fijo, nosotros aplicamos a un plazo fijo y ese plazo fijo tiene una duración determinada de tiempo, ¿sí? Que es la que nos va a generar esa rentabilidad. Cuando tenemos una inversión, ¿sí? Nosotros podemos tener diferentes inversiones en un mismo momento del tiempo y una misma persona o un mismo actor del mercado, conforme a lo que se llama cartera de inversión, ¿sí? Acá yo le puse una cartera modelo tipo en donde está conformada por porcentajes y, por ejemplo, un 40% de la cartera en plazo fijo, un 35% en lo que son obligaciones negociables, títulos públicos y acciones, que ya también vamos a ver cada uno de estos instrumentos, menos el plazo fijo, porque bueno, el plazo fijo no lo encuadramos dentro del mercado de capitales, pero sí es una operación. Después, al momento de configurar una cartera de inversión, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta esta relación, la relación riesgo versus rentabilidad. Nosotros cada vez que vayamos a realizar una operación de inversión, tenemos que tener en cuenta que esa operación conlleva un riesgo determinado. A medida, ¿cómo funciona esta relación? Por un coeficiente que se llama coeficiente de correlación. La correlación indica cuán está determinado o influenciado una parte con la otra, ¿sí? El riesgo con la rentabilidad. Es decir, a medida que nosotros esperemos un mayor rendimiento, una mayor rentabilidad, una mayor ganancia, el riesgo que vamos a tener que estar dispuestos a asumir va a tener que ser mayor, ¿sí? Nada es gratis en la vida y mucho menos en esto que se trata de plata. Entonces, para obtener algo más, nosotros vamos a tener que estar dispuestos a sacrificar algo más. ¿Sí? Entonces van de la mano. A ver, vamos a pasar a la
Siguiente diapositiva. Bueno, acá está riesgo-rentabilidad. Entonces, dentro de lo que es el riesgo y la rentabilidad, se caracterizan a las personas o a los inversores en con tres tipos de características diferentes. Acá hay una que es crecimiento, que la pongo por las dudas, en realidad porque es una manera de mencionarla, pero las principales son conservador, moderado o agresivo, ¿sí? En cada una de estas características del inversor, o perfil del inversor, va a tener un riesgo determinado. En el conservador, el riesgo que está dispuesto a asumir el inversor es poco, por lo cual prioriza la preservación del dinero. En el moderado, el ahorrista quiere o el inversor quiere ganar unos pesos más, entonces está dispuesto a asumir un poquito más de riesgo, y ya el agresivo no le importa perder plata porque lo que quiere es buscar la mayor ganancia posible. No le importa correr el riesgo de perder un toque de plata porque lo que quiere es ganar. Bueno, pasamos ahora a la segmentación de lo que es el sistema financiero. Sí, el sistema financiero actual se segmenta en lo que son llamados mercados. ¿Sí? El mercado como concepto es un estado abstracto en donde se intercambian, donde se llevan a cabo operaciones financieras o económicas, ¿no? Pero no es un lugar físico, es un espacio abstracto. Y hay cuatro tipos de mercados. El mercado del dinero, que está determinado por los bancos, o sea, nosotros cuando hacemos una operación bancaria, estamos realizando nuestra operación dentro de lo que es el mercado del dinero, está regulado por el Banco Central y se caracteriza porque las operaciones son de corto plazo, ¿sí? Después está el mercado de capitales, que es a donde vamos a hacer foco en esta charla, que está determinado por lo que son las compañías financieras y el organismo regulador es la Comisión Nacional de Valores. ¿Sí? Es lo que el Banco Central es a los bancos. Y el flujo de dinero generalmente es a largo plazo. ¿Sí? A largo plazo entendemos por el periodo de tiempo que supere el año. Y después encontramos lo que es el mercado de divisas y lo que es el mercado de derivados, que son un poquito más, por así decirlo, sofisticados y conllevan un grado de estudio un poco mayor, más profundo, pero para mencionarlo, el mercado de divisas es en donde se intercambian bienes que son moneda, digamos, así como el dólar o el peso se pueden conocer como bienes, que son bienes transables, bienes comercializables, tienen un precio y se pueden intercambiar dentro de lo que es el mercado. Y el mercado de derivados es aquel mercado en el cual se intercambian a través de contratos operaciones o bien operaciones financieras que se realizan respaldadas por un activo subyacente. Que este activo subyacente puede ser materia prima como la soja, como el maíz, como el petróleo, etcétera, ¿no es cierto? No lo vamos a ver en este curso, solamente lo vamos a, a denominar. Bueno, ¿cómo funciona y cómo se clasifica el mercado? Bueno, ya vimos en la primera parte que el mercado tiene dos o tres funciones, que son la de la inversión y la del financiamiento, la de ahorro. Sí, pero no para el mercado de capitales solamente. El ahorro fundamentalmente aplica para lo que es el mercado del dinero, pero nos quedamos con que la inversión y el financiamiento son de las funciones principales. Después, administrar el riesgo, que es lo que estábamos hablando al principio, esta cuestión de encontrar un equilibrio entre lo que es el riesgo y la rentabilidad en función de lo que quiere el inversor. Y después el comercio internacional y la integración económica. ¿En qué punto? Por ejemplo, en lo que hablamos en la filmina pasada del mercado de divisas, en donde se intercambian divisas de diferentes países. De repente podemos nosotros en Argentina comprar, hacer una operación de tipo de pesos, digamos, entre euro y dólar, y entonces ahí estamos integrando económicamente Argentina con los otros países. Las características de los mercados, bueno, son estas: amplitud, profundidad, libertad, flexibilidad, transparencia y tamaño, y de alguna otra manera son los que van a determinar que el mercado funcione de manera óptima. ¿Sí? Amplitud se refiere a la cantidad de títulos y de instrumentos financieros que puede ofrecer un mercado, digamos, a mayor amplitud de un mercado, a mayor instrumentos que se permitan comercializar y transar, el mercado es más grande y es mejor. Profundidad hace referencia a que las posibilidades de comercializar en el mercado un determinado instrumento financiero sean posibles, es decir, que yo encuentre una contraparte que me quiera hacer la operación contraria a la mía, si yo quiero comprar, que la otra persona me la quiera vender y viceversa.
La libertad, que no existan regulaciones excesivas, digamos, y que restrinjan la posibilidad de operar en el mercado. Flexibilidad, que los precios se vayan moviendo, digamos, constantemente. Transparencia, en realidad la transparencia es una cuestión que va, que va de la mano con lo que es la información y el uso de la información en tiempo real, en que todos tenemos, digamos, el derecho y la obligación tiene el mercado de alcanzarnos a todos nosotros la información en el mismo tiempo sin que haya privilegio de información. Y el tamaño es una medida de la profundidad y de la amplitud que vimos hace un ratito. Bueno, los mercados directos e indirectos pueden ser libres o regulados, organizados o no organizados, centralizados o descentralizados. Sí, acá no voy a hacer mucho hincapié, solamente para que sepan que se clasifican de esa manera. Y el mercado primario y secundario ya lo vamos a ver ahora próximamente, pero es otra de la clasificación que se hace. Bueno, no sé si tienen alguna duda, si seguimos. Luis preguntó si te podés financiar con inversión. Si te podés financiar con inversión, ¿cómo sería eso? En realidad, yo, a ver si entiendo el destino o la intención de la pregunta. Van de la mano la inversión y el financiamiento. Sí, lo que podés hacer es financiarte, ¿sí? Para invertir. Es decir, por ejemplo, pongo el ejemplo de una empresa. Una empresa necesita fondos, ¿sí? Porque quiere desarrollar la ampliación de su fábrica, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta que es Fiat. Fiat necesita plata porque quiere hacer una planta más grande de producción. Entonces no necesita plata, no tiene plata Fiat en este momento para pagar todo el costo, para llevar a cabo toda la inversión. Entonces lo que hace es financiarse, ¿sí? De una u otra manera, toma fondos prestados, que ya vamos a ver cuáles son las formas, y los canaliza en inversión en lo que es la aplicación de ese bien, digamos, de esa expansión en bienes. Pero ya ahí no sería una inversión en el mercado de capitales, ¿sí? Sería una inversión en bienes y servicios. ¿Se puede financiar, se tomar dinero prestado para hacer una operación en el mercado de capitales? Sí, se puede. Si esa era la origen de la intención de la pregunta, sí se puede. Yo puedo tomar prestada plata, ¿sí? Dentro del mercado de capitales a través de varios instrumentos a una determinada tasa de interés, porque esa plata que me prestan tiene un premio, o sea que yo tengo que pagar un costo, tiene un costo, y con esa plata yo utilizarla para hacer una inversión, para aplicar otra inversión en el mercado de capitales que supongo, y digamos después de haber estudiado de qué se trata, lo hago con la inteligencia de que la rentabilidad que le voy a sacar va a ser mayor al costo que me resultó ese financiamiento. No sé si ahí queda claro. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Buenísimo, sí se puede. Bueno, acá no voy a ahondar mucho porque ya pasamos a a la segunda parte, que es el marco regulatorio. Esta es una de las partes más densas, por así decirlo, pero es fundamental que lo sepamos porque es importante que saber, digamos, dentro de dónde nos movemos, ¿sí? Que está regulado, que no tenemos la libertad de acción para poder hacer lo que queramos, sino que hay un organismo que nos está viendo. Está marcado por una nueva ley, que es la ley 26831, y su supletoria, que es la 27440, que fueron, digamos, promulgadas en el año 2013, 2014, si no me equivoco, y lo que vienen a desarrollar y a poner en temática estas leyes son principalmente la función de la CNB, la Comisión Nacional de Valores, como el organismo principal de regulación, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la CNB tiene la posibilidad de regular y registrar todas las operaciones que se hacen en el mercado de capitales, el poder de policía, ¿sí? Que es el poder de controlar a todos los intervinientes en el mercado. Acá lo dice, es el órgano de contralor y que controla y que fiscaliza a todos los agentes registrados, que son todos aquellos profesionales, ya sea personas físicas o jurídicas, que intervienen en el mercado. Fiscaliza complementariamente con la UIF y protege al inversor, si esa es otra de las funciones. En cambio, la ley anterior, que era la ley 17811, tenía como principales conceptos la mutualización y la autorregulación. Se basaba en estos pilares fundamentales, que la mutualización te decía que para poder ser agente de bolsa, antes figuraba
tenía esa figura, digamos, aquella persona que intermediaba, agente de bolsa, tenías que estar inscrito y ser socio del mercado, ¿sí? Y después la autorregulación, que los mercados, o sea, los mercados ya con esa ley tenían una entidad particular y que dictaban sus propias normas y los controlaban ellos. Era paradójico porque ellos decían, la ley del mercado de capitales es esta y ellos mismos la controlaban. No había un ente externo, digamos, que era el que fiscalizaba. Era todo muy, como que quedaba todo en casa. Entonces con esa ley, con la ley nueva se vino a mejorar estas falencias. Bueno, ¿cómo se estructura el mercado? Y que vimos antes una de las características del mercado y vimos, les mencioné que estaba la característica del mercado primario y la del mercado secundario, ¿sí? La del mercado primario se entiende primario como la palabra lo dice, la primera emisión de una empresa o de una entidad, de uno de estos actores. Ya, siempre que hablamos de emisión o de inversión, vamos a hablar de los actores que ya vimos, Estado, empresas, personas, ¿sí? El mercado primario es aquella operación, la primera que hace uno de estos tres actores que vienen a cumplir la función de financiamiento, ¿sí? La parte de la financiación, del financiamiento, se realiza en la operación primaria. Es decir, la primera emisión, ya sea un Estado emite un determinado título, que ya vamos a ver, la emisión para obtener ese dinero es la emisión primaria. Una empresa emite una obligación negociable, es la emisión primaria, ¿sí? Del mercado del financiamiento, es donde obtienen los fondos. Y el mercado secundario es el canalizado por la inversión, ¿sí? Y acá está el mercado bursátil y el extra bursátil. ¿Cuál es el mercado secundario? Es el en el cual se llevan a cabo las sucesivas negociaciones que se hacen en el mercado. Es decir, yo como operador del mercado de capitales, si compro determinadas acciones de una empresa X, lo hago a través de lo que es el mercado secundario, ¿sí? Porque ya es la parte de inversión, yo estoy invirtiendo y son las que se llevan a cabo sucesivamente después de la primera emisión. El mercado bursátil es el que está regulado por la CNB, digamos, y el mercado extra bursátil es el que está por fuera, digamos, en donde se realizan operaciones reguladas, ¿sí? Pero está por fuera de lo que es el mercado de capitales. Bueno, acá vamos a presentar en esta parte una pequeña reseña, imagen de lo que es una de las páginas más importantes que ustedes van a tener que tener a mano en el caso de que se adentren en este tema, que es Investing, es a nivel internacional. Y lo que quiero marcar es la amplitud, que vimos antes lo que es la amplitud, de lo que es el mercado argentino, ¿sí? Con el mercado más importante del mundo, que es el mercado de Estados Unidos. Acá, si vemos en la pestaña, en lo que son las acciones argentinas, ¿sí? Vemos que el SIP Merval, que es el nombre de nuestro mercado, tiene dos clasificaciones. SIP Merval, que es el panel líder, entre comillas, y el BIMA general o el panel general. La diferencia entre estos dos es que el panel principal o del panel líder se trata de las empresas más importantes con mayor volumen o mayor capitalización, y la segunda, la del panel general, son aquellas que tienen menor volumen, son las más chicas, digamos. Pero son dos. Y presten atención ahora a lo que viene en Estados Unidos. Miren lo que es la amplitud del mercado de Estados Unidos. Es tremendo porque ven no solamente hasta ahí, hasta donde dice Dow Jones Utilities, sino que la barra sigue, ¿sí? Acá donde muestro con la flecha, la barra sigue hasta abajo. Entonces ven que tienen diferentes, o sea, innumerables posibilidades una empresa de cotizar en la bolsa. ¿Qué quiero decir con esto? Que una pizzería en Estados Unidos puede cotizar en la bolsa de Estados Unidos. En cualquiera de estas acciones, probablemente en las más chicas, en las de menor volumen, pero puede cotizar en la bolsa. Acá una pizzería de suerte es monotributista el que la tiene, pero bueno, eso marca la diferencia. Bueno, otras instituciones que complementan el sistema son la caja de valores, que es a donde se depositan todas las operaciones que nosotros vamos haciendo, todos estos instrumentos financieros que comercializamos, se depositan en la caja de valores. Después tenemos que están los links ahí en el caso de que lo quieran tener. BIMA, que es Bolsas y Mercados, que es una sociedad anónima, que es la que regula lo que supervisa, digamos, y regula lo que es todo lo que relacionado a la concertación de las operaciones financieras, concertación y liquidación, ¿sí? Antes era Merval y la Bolsa de Comercio, y bueno, se dividen y surge BIMA.
Y después MAE y ROFEX, que son mercados de donde se realizan operaciones que en los que vimos recién, digamos, el MAE es el relacionado con las operaciones de derivados, que no lo vamos a ver ahora, y el MADVA con las operaciones de mercado, el ROFEX con las operaciones de futuros. Bueno, esta parte es la parte de lo que son los agentes que intervienen. Nosotros vamos a hacer foco en lo que es agentes de liquidación y compensación, que son los que conocemos como brokers, ¿sí? O agentes de bolsa en su nombre pasado, ¿sí? Que tienen esta denominación con la nueva ley, que son aquellos que tienen mayores funciones, digamos. O sea, el agente de liquidación y compensación tiene mayores funciones disponibles que el agente de negociación y este que el productor y así sucesivamente. Lo que se caracteriza el agente de liquidación y compensación, a la ALIC, es que lo que puede hacer es liquidar y compensar. ¿Sí? Liquidar es la tramitación o la transferencia de dinero ya sea para con el mercado o para con el inversor. Y compensar es decir, la compensación de los saldos que queden en la cuenta. Cuenta, cuando digo cuenta, no hablo de cuenta bancaria, ¿sí? No tenemos que hacer una idea de que estamos hablando dentro del mercado de capitales de lo que son cuentas comitentes. Y esas cuentas comitentes se desarrollan a través de algunas de estas ALICs, ¿sí? Que intervienen en el mercado. Los que están por fuera de la lupa esta, que de Argentina las más conocidas son Balance, Bull Market, Liebre. De acá de Córdoba tenemos Becerra Bursátil, Versátil Inversiones, S&C Inversiones. El resto son de Buenos Aires. Yo no es recomendación, sino que les cuento que con las que opero yo en el mercado utilizo Balance, utilizo Bull Market, utilizo Liebre y de acá de Córdoba utilizo Versátil, ¿sí? La cuenta comitente no es una cuenta bancaria, no es una cuenta en donde podamos tener almacenado dinero. Sí, es una cuenta donde se refleja la posesión y la tenencia de títulos, de nuestros instrumentos financieros. Se puede abrir en cualquiera de estas, es libre, gratuita, la apertura es libre. Hoy en día te bajas una aplicación de celular y la haces a la apertura en 10 minutos. Sí, ya antes era ir a la liga, a la empresa, firmar un formulario, firmar, papeles y demás. Hoy en 5 minutos te puedes abrir una cuenta en Balance, en Bull Market y demás. No tiene costo de apertura, no tiene costo de mantenimiento, solamente tienen un costo de comisión que es por la comercialización de activos que es mínima, ¿sí? Es un costo del 0,5% como máximo. Y acá pongo bajo la lupa lo que son eToro y Q-Option Plus 500, que los que más o menos conocen o tienen algo de relación con el medio, lo deben haber visto en alguna publicidad. Por ejemplo, Plus 500 sale para los chicos que siguen el fútbol, sale en la camiseta como eslogan de la camiseta del Atlético de Madrid. Son operaciones, son, digamos, agentes de bolsa internacionales, pero no son lo mismo que estos agentes que le presenté al principio, que estas ALICs. ¿Por qué? Porque no comercializan activos financieros como acciones o títulos públicos, sino que comercializan lo que son llamados CDFs, que son contratos por diferencia. ¿Sí? No operamos con mercados, con acciones o con títulos públicos, sino operamos con certificados por diferencia o contratos por diferencia, que lo que se opera es la diferencia del precio entre compra y venta. Es más que nada, funciona como una apuesta, hay que tener mucho cuidado con estas instituciones, con estas empresas, porque funcionan bajo la premisa del apalancamiento, es decir, financiarte, como respondí la pregunta de Luis, no recuerdo quién era, financiarte para invertir. Podés perder mucha plata y se caracterizan por la alta publicidad que tienen. Si ustedes ven en la tele, muy pocas veces deben haber visto una publicidad de Balance o de Bull Market, pero estas IQ Option y Toro, hasta en YouTube les salen. Así que bueno, ¿qué requisitos tengo que tener para poder invertir en la bolsa? Ser mayor de 18 años o tener capacidad para administrar los bienes, abrir una cuenta en esta sociedad de bolsa, ¿sí? Tener una cuenta bancaria porque todo se realiza por cuenta bancaria. No podemos ir a la ALIC, a la sociedad de bolsa, con un bolso de dinero y meterlo ahí, digamos, porque ellos no tienen la posibilidad. Ellos tienen una cuenta bancaria en donde vos, desde tu cuenta, transferís hacia su cuenta y ahí podés ver los movimientos de dinero que vos tengas, de dinero de títulos. ¿Sí? Esto se demuestra a través del origen de fondos, es decir,
te va a fiscalizar, porque por atrás está la CNB controlando que tus fondos sean de un origen legal, digamos. Es decir, si vos trabajas y vos estás demostrando de que vas a invertir en función de tu sueldo, vas a tener que poner como respaldo el origen de tu recibo de sueldo o tu monotributo, ¿sí? Y esto lo va a fiscalizar y se va a tener una correlación en la inversión que tengas. Si vos tenés un recibo de sueldo por 50.000 pesos, si vos haces una inversión por 1 millón de pesos, es como que no hay relación, entonces vas a estar en la lupa o posiblemente estés en la lupa de algún organismo o del broker, digamos, de la agente de liquidación y compensación, te va a decir, che, mira, fíjate esto porque puede traer problemas, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda con eso, chicos? Hasta ahí, ¿cómo venimos con el marco regulatorio? Bien, buenísimo, buenísimo. Si no hay dudas, entonces seguimos. Excelente, yo voy leyendo el chat acá. Bueno, genial. Bueno, pasamos a la última parte, que es el tópico número 3 y que ya acá puntualmente vamos a hablar de estos instrumentos que hablamos al principio, que son los valores negociables, que es la denominación que tienen estos instrumentos financieros en lo que es el mercado de capitales. ¿Qué son los valores negociables? Hay dos, o hay dos conceptos que definen muy bien lo que es un valor negociable. Son títulos valores. ¿Por qué títulos valores? Porque no son bienes ni contratos. Y valores mobiliarios porque tienen la posibilidad de que se puedan transferir, digamos, de que puedan moverse, así como un cheque, todos sabemos lo que es un cheque. Un cheque tiene la posibilidad de transferirse mediante endoso a otra persona, o sea, yo si recibo un cheque no necesariamente lo tengo que cobrar, lo puedo endosar y que lo cobre otra persona. Estos valores negociables en el mercado también pueden ser comercializados. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que sea un título valor? Como le decía, que no son un contrato, que son un título de deuda, porque representa una deuda o un flujo de dinero, como pueden ser acciones, una cuota parte en un fondo común de inversión, certificados, certificado de depósito o un cheque de pago diferido que también se puede negociar en el mercado en la actualidad. Y valor mobiliario tiene que ser emitido en masa, ¿sí? Una empresa en el caso de que emita acciones, como por ejemplo acá, que ya vamos a ver que son las acciones, no puede emitir una acción, ¿sí? Tiene que ser emitido en masa y para todos. Tiene que tener el mismo derecho dentro de su clase. Ya vamos a ver que, por ejemplo, las acciones tienen una clasificación diferente. Hay dos tipos de clasificaciones. En el caso de que sea una acción de estas clasificaciones, no puede otorgar derechos a personas diferentes, derechos diferentes. Entonces tiene que otorgar el mismo derecho. Y tienen que ser emitidos en serie, ¿sí? Tienen que ser emitidos en una determinada denominación y precio, ¿sí? Bueno, estos títulos valores, ¿sí? Se caracterizan o se clasifican dentro de dos clasificaciones importantes o fundamentales, que son renta fija y renta variable. Vamos a empezar por renta fija. ¿Qué quiere decir renta fija? Son aquellos valores negociables, ¿sí? Esos títulos valores que son emitidos o por el gobierno, el Estado, o por empresas y que tienen la característica de tener un flujo determinado de dinero, ¿sí? De evolución, porque nosotros le prestamos al Estado o le prestamos a una empresa y esa empresa me va a tener, o el Estado me va a tener que devolver esa plata con un premio, que es el interés, que está determinado, volvemos al concepto fundamental, por el valor del tiempo y el dinero, y ese premio, digamos, tiene que estar determinado por un flujo temporal. Estos flujos temporales están determinados en la renta fija de manera espaciada y, digamos, de manera constante y bien fijos. Por eso se llama renta fija, porque los intereses y el capital que vos le prestás, que nosotros le prestamos, me lo van a devolver en un periodo determinado. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros le prestamos al sector público comprando bonos o letras o notas, digamos, del Banco Central o del Tesoro, que esto está determinado por una ley. Estos bonos salen a circulación por una ley. Nosotros le prestamos y el Estado se compromete a pagarme un determinado interés que está determinado en el prospecto de la ley en un determinado plazo. Por ejemplo, todos los meses me paga un 5% de intereses, o cada 2 meses, o todos los años. ¿Sí? En el caso de que sea un bono a largo plazo, que esté determinado por años, me paga una vez por año un determinado interés. Y el capital me lo puede ir devolviendo también en el mismo periodo, también puede ser al final,
Sí, esto ya lo van a ver ustedes cuando vayan a la facultad y en matemática financiera o en administración financiera, que hay diferentes sistemas en los que se paga el capital, se devuelve el capital. Está el sistema americano, que él se paga todo el capital al final, está el sistema francés o el sistema alemán, y bueno, no voy a incurrir en eso, pero lo que quiero que sepan es que se pagan en determinado, o sea, está bien definido el flujo de pagos de intereses y de capital. Y en el caso del sector privado, la renta fija está en función, está determinada por lo que son las obligaciones negociables de las empresas, ¿sí? Que para las empresas representan un pasivo, ¿sí? ¿Qué es esto? O sea, las empresas emiten un título de deuda, como puse el ejemplo de Fiat, para ampliar una planta, emiten un título de deuda y nosotros le prestamos plata, ¿sí? Puede ser el Estado, podemos ser nosotros como personas físicas, le prestamos platas y nos relaciona un vínculo jurídico de acreedor y deudor, ¿sí? Esa es la relación que tenemos con la empresa. La empresa nos debe plata, por eso para la empresa en su estructura patrimonial va a incrementar el pasivo de la empresa acá, ¿no es cierto? Y estas ofertas de obligaciones negociables no se hacen por ley, sino que son por oferta pública. Como vimos al principio, una de las funciones del mercado de la CNB es regular la oferta pública, entonces regula la emisión de estas operaciones, de estas obligaciones negociables por oferta pública. Bueno, la renta fija como instrumento está compuesto por determinados componentes, valga la redundancia, que son el cupón, que tiene este nombre, digamos, en términos coloquiales y puntualmente de la renta fija, tiene el nombre de cupón, pero es el interés que te pacta el instrumento, digamos, al momento de suscribir. La amortización, que es la parte del capital, ¿sí? O del valor nominal que nosotros le prestamos. Después está el precio ex cupón, que es un concepto muy conocido, que es el precio que tiene el bono o el instrumento o el valor negociable luego del corte de cupón. Si cupón es el interés pactado, corte de cupón entendemos como el momento a partir del cual se paga el interés. Entonces, si decimos que es el precio del bono luego del corte de cupón, es el precio que le va a quedar el instrumento una vez que se haya pagado un determinado interés. Por ejemplo, se pagó el primer mes o el primer año de interés, bueno, es el precio que le va a quedar al bono después de haberse pagado eso. El valor residual es la parte del título que todavía no amortizó, es decir, si me pagan el bono, me pagan el capital de este instrumento una vez por año en un determinado porcentaje, al haberme pagado el primer instrumento, el valor residual va a ser lo que le queda, el periodo que le queda de amortizar, ¿sí? El capital que le queda. Si yo le presté 1.000 pesos y me lo tiene que pagar en 4 cuotas, me pagó la primera cuota, ¿sí? El valor residual va a ser el que va a estar compuesto por las otras tres, ¿sí? Y el valor técnico es el valor de cotización al momento que se quiera rescatar el instrumento. Si en el caso de que el emisor lo quiera rescatar antes de tiempo, antes del plazo, o el tenedor lo quiere comercializar, va a tener un valor técnico que va a ser el que va a determinar el mercado en función de la oferta y la demanda. Porque nosotros vamos a suscribir a ese título público, ¿sí? En el caso de que sea un título público, pero vamos a ser tenedores de ese título, pero lo podemos comercializar en el mercado secundario. Entonces, eso va a tener un valor técnico, un valor determinado. Bueno, pasamos a lo que es renta variable, que se caracteriza, es la otra parte fundamental, y se caracteriza principalmente porque, a diferencia de la renta fija, porque no tiene un flujo de efectivo determinado en términos de tiempo, ¿sí? Acá dice, son aquellos valores que se pueden negociar en el mercado y se caracterizan por su desconocimiento del flujo de dinero y cotización futura que representa la inversión. Es decir, nosotros no vamos a tener pactado los intereses o el rendimiento que vamos a tratar de tener o que vamos a suscribir o a obtener al momento de hacer la inversión, ¿sí? El más conocido son las acciones, el más conocido de renta variable son las acciones, el instrumento más conocido. ¿Y por qué son las acciones? Bueno, las acciones son una parte del capital de una empresa, ¿sí? Capital, patrimonio, patrimonio neto. El patrimonio neto está compuesto por una parte del patrimonio neto son las acciones. Es decir, una empresa puede emitir una parte, poner a disposición de la gente una parte de ese capital, de ese patrimonio, para que la gente se asocie a esa empresa, ¿sí? Entonces, ¿qué da? ¿Qué característica tiene? Que otorga derechos patrimoniales y políticos. ¿Cuáles son los derechos patrimoniales?
en el caso de que sea una empresa que pague dividendos, ¿sí? Nos va a dar la posibilidad a los tenedores de esas acciones de cobrar un dividendo en un determinado periodo que está instrumentado por su política de estatuto, o por sus actas o por sus reuniones de asamblea, y el derecho político, que es el derecho a voto. Después, negociación en el mercado y secundario, se puede negociar y, como les decía, para la empresa representa una parte en su estructura de financiación, o sea, en el patrimonio neto. Con la renta fija, nosotros en las obligaciones negociables teníamos un vínculo de acreedor y deudor con la empresa. Con las acciones, ¿sí? Nosotros tenemos un vínculo de socio, es decir, que somos dueños. Si yo tengo una acción, ¿sí? Una acción de una empresa como YPF, por ejemplo, yo no tengo que decir, tengo una acción de YPF. Sí, lo decimos en general, pero lo correcto sería decir, yo soy socio de YPF, ¿sí? Porque hay millones de personas que tienen acción de YPF y son todos socios de YPF. Bueno, acá tenemos los tipos de acciones que habíamos mencionado hace un ratito, que son ordinarias o preferentes. Las ordinarias son aquellas comunes, digamos, las que compramos nosotros, o las que podemos comprar, o las que van a comprar ustedes cuando empiecen a operar en el mercado, después de que se hagan la cuenta en la LIC y demás, que tienen derecho a voto para votar en la asamblea, tienen derecho a dividendos. Los dividendos son una parte del resultado de una empresa. O sea, una empresa presenta balance en un determinado periodo. Si las empresas que cotizan en bolsa tienen que presentar balance cada 3 meses, ¿sí? Para poder, es uno de los requisitos. Cada 3 meses presentan resultados. En el caso de que esa empresa por estatuto tenga la política de distribuir dividendos, distribuye un determinado porcentaje de dividendos, ya sea del resultado en plata, digamos, o en acciones. Te pueden dar a vos, accionista, acciones más acciones de la empresa o un determinado porcentaje de plata. Por ejemplo, suelen decir, bueno, es 5% o 0,6 centavos por cada acción que tenga. En el caso de una empresa, una persona tenga muchas acciones, ahí va a tener un dividendo importante. Y las acciones preferentes, que son para los socios fundadores generalmente, que tienen un dividendo preferente, pero no tienen derecho a voto. Este en el caso de los fundadores o de algún socio honorífico, digamos, pero no son las que compramos nosotros, ¿sí? Bueno, la capitalización bursátil es lo que determina el volumen de una empresa, y en el caso de Argentina es lo que va a determinar que la empresa cotice. No sé si se acuerdan, en la primera filmina que le presenté la página de Investing, va a determinar si una empresa cotiza en el mercado principal, digamos, en el panel líder o en el panel general. Las que tienen mayor volumen o mayor capitalización bursátil van a estar en el panel líder, y es la cantidad de acciones que puede emitir una empresa. O sea, mientras más grande sea el patrimonio de una empresa, mientras más volumen tenga, más plata tenga ese patrimonio, más posibilidad de distribuir acciones va a tener, y va a estar multiplicado por el precio de la acción, ¿sí? El precio de la acción es diferente a lo que es el valor, ¿sí? De la empresa. ¿Por qué? Porque el precio de la acción es lo que se comercializa en el mercado secundario. Yo voy a poder comprar acciones de YPF a un determinado precio, que es lo que va fluctuando, pero el valor de YPF no necesariamente va a ser el valor de la comercialización que se haga de esa acción. ¿Sí? Es el valor de los libros, el valor contable. Otro tipo de acciones, que lo tenemos que tener en cuenta porque es muy importante, son los CDRs, ¿sí? Y los ADR. Los CDRs son los certificados de acciones extranjeras que podemos negociar en nuestro mercado, en Argentina. Es decir, yo de pronto quiero comprar acciones de Apple, de Amazon, de Microsoft, de cualquier acción de Tesla, por ejemplo, y no podemos comprar, salvo que nos hagamos una cuenta en el extranjero, en Estados Unidos, no podemos operar sobre esas acciones. Pero tenemos la posibilidad, por medio de lo que hablamos al principio, la intermediación, integración económica a nivel mundial, a través de los CDRs podemos comprar en pesos, ¿sí? Acciones que en realidad son certificados que representan esas acciones del extranjero. O sea, yo puedo comprar por un CDR, compro un CDR que tiene un determinado precio en pesos, compro la acción, ¿sí? De Estados Unidos, de Brasil, de España, de lo que sea, ¿sí? Y los ADR, que son lo mismo que el CDR, pero en la parte inversa. Para un ciudadano de Estados Unidos, en Brasil o lo que sea, pueden comprar acciones nuestras, que no todas, no, obviamente, no todas las acciones tienen CDR y ADR, pero pueden comprar acciones locales
que coticen en la bolsa de Estados Unidos, por ejemplo. Pueden comprar las acciones argentinas que cotizan en Estados Unidos son Galicia, Banco Macro, Pampa, YPF, ¿sí? Que pueden comprar ellos en dólares esas acciones a través de un certificado que es el ADR. Y estas operaciones, en realidad los CDR se ven influenciados por esto, CCL, que deben haber escuchado algún noticiero, que es el dólar contado con liquidación o el contado con liqui, ¿sí? Que es el factor de conversión en tipo de cambio que va a tener el precio de la acción local de Estados Unidos para traerla acá, ¿sí? Esa acción va a valer, por ejemplo, $1 en Estados Unidos. Y ese dólar, para pasarlo a pesos acá, va a estar pasado a pesos por el tipo de cambio CCL, que es el dólar bolsa, ¿sí? No es el que encontramos cuando compramos los $200 a través del banco, sino que es el dólar bolsa. Entonces, si el dólar, como tiene cotización, si el dólar CCL sube o baja, el precio de la acción también se va a estar influenciado por eso. Bueno, después otro tipo de instrumento, como son los futuros, que son ya no son títulos valores, ¿sí? No son valores negociables, sino que son contratos. Contratos en donde un comprador y un vendedor negocian, pactan la adquisición de un determinado bien, en general un bien financiero, digamos, un commodity, un bien subyacente, a un determinado precio. ¿Sí? ¿Por qué digo commodity o bien subyacente? Porque en general los futuros lo utilizan generalmente las empresas que son agropecuarias y lo hacen para fijar precios o para cubrirse operaciones de cobertura sobre el precio de esos instrumentos que ellos van a comercializar, soja, maíz, trigo. Entonces, son un contrato que están estandarizado, ¿sí? Pero se pacta hoy día el precio futuro y la cantidad de futuro que se va a negociar. También está el futuro, por ejemplo, sobre un instrumento financiero como es el dólar. De hecho, ustedes deben haber escuchado en las noticias el famoso dólar futuro, ¿sí? Que tiene una cotización en particular. Y bueno, el dólar futuro viene a través de un contrato que se realiza, que es el contrato de futuro de dólar, que se pacta el precio y la cantidad de dólar que se va a comercializar en el mercado en un determinado periodo. Entonces vos podés ver el dólar futuro de diciembre, por ejemplo, que es el precio que va a tener el dólar en diciembre en virtud de lo que se concertó hoy, del contrato que se hizo hoy, ¿sí? Entre personas, o sea, yo puedo suscribir con Facu una operación de dólar futuro en la que hacemos el contrato, digamos, a través del mercado, sin que nos conozcamos, obviamente, y lo suscribimos. Después los swaps, que también son un contrato, pero en el que se pactan tasas de interés generalmente a fechas futuras. Ya son una operación un poco más sofisticada, pero es un contrato que se suele utilizar para aquellas personas o empresas que tienen operaciones en el extranjero. Bueno, las opciones son contratos que le dan a la persona, digamos, el propietario, el derecho de comprar o vender algún activo específico en una fecha determinada, ¿sí? Y a un precio determinado. Es decir, yo en opción, con opción ejerzo, digamos, fijo el contrato que me va a determinar o dar el derecho de comprar o vender. Es decir, yo le compro a Facu la opción a comprar un determinado instrumento o la opción a vender un determinado instrumento. Es medio paradójico, es medio rebuscado, pero funciona. Es decir, yo si quiero comprar algo y no quiero pagarlo caro o sé que va a subir, yo puedo suscribir una opción de compra en el caso de que ese precio de ese activo sube o baje, yo puedo ejercer esa opción o no, digamos. En el caso de no ejercerla, obviamente voy a tener que pagar un costo, que va a ser un costo que tiene el nombre de prima, pero yo me voy como atajando de lo que pueda pasar en el futuro, ¿sí? Generalmente esto se lo hace estudiado ya, digamos, acabadamente estudiado de lo que tengo en mente, de lo que va a pasar en el futuro realmente, y lo hago en esa dirección. Y después el forward, que es un contrato bilateral, que es la contraparte de lo que es el futuro. Lo único que acá no está regulado es extra bursátil, no está regulado, y o sea, es entre las partes solamente, y lo que existe es el riesgo de incumplimiento, ¿sí? Obviamente, porque al no estar regulado, al no estar un organismo como la CNB o como el MAE o como el MATBA, atrás no nos pueden regular, no nos pueden seguir. Y después las cauciones,
que son préstamos a muy corto plazo que se hacen en la bolsa dentro del mercado de capitales, que tienen la característica de tener, en el caso del inversor, una rentabilidad muy baja, digamos, justamente porque son muy seguras, y para el que se busca financiar, para el tomador de la caución, tiene la particularidad de que tiene un costo de financiamiento muy bajo, o sea que, digamos, es barato financiarse con cauciones. Yo comento mucho esto porque yo soy un gran tomador de cauciones para financiarme en lo que es el mercado. Por ejemplo, no tengo liquidez, no tengo plata en la cuenta comitente, tomo cauciones, es decir, el mercado me presta plata, otra persona que está colocando plata me presta a mí, el mercado interviene y yo me hago esos fondos a devolverlo en un plazo corto, que puede ser de un día hasta más de 30 días. Sí, hay días y por cada uno de esos días hay una determinada tasa de interés que va fluctuando en el mercado. Entonces yo suscribo a la caución de 30 días, por ejemplo, o de 25 días. Suscribo la caución de 25 días y yo me hago esa plata y lo tengo que devolver a los 25 días, poniendo como garantía de que voy a devolver unos títulos, determinados títulos. Si yo tengo en cartera acciones o títulos públicos, dejo en garantía esos títulos, que es en el caso de que yo no cumpla con la devolución del capital, están esos títulos en garantía y me los toman, digamos, en el caso de no cumplir, me los toman esos títulos. Así que, bueno, para el caso de los que son tomadores de caución, una fuente de financiamiento, y en el caso de los que son inversores, vienen a cubrir una parte de lo que son inversiones de menor riesgo, es decir, por ejemplo, les pongo un ejemplo típico, aquella persona que tiene plata en la cuenta comitente y sabe que no la va a usar dentro de 3 días, pero no la quiere tener quieta la plata, quiere por lo menos generarle 2 pesos de ganancia. Entonces suscribe una caución como colocador de caución, coloca esos fondos y por esos 3 días que va a tener la plata quieta, sin aplicar a ninguna otra inversión, lo que va a hacer es va a recibir un interés, por más que sea mínimo, un interés del mercado. Entonces yo lo recomiendo por ahí en el caso de que no tengas operaciones durante una semana, suscribe una caución colocando plata y te haces de unos intereses. Tienen más, o sea, los intereses más bajos que hasta un plazo fijo. Pero la diferencia con el plazo fijo es que en el plazo fijo vos tenés 30 días en la plata parada y al finalizar el plazo recién podés retirar. En el caso de la caución, podés retirar antes la plata, no te garantiza la tasa, pero bueno, se caracteriza fundamentalmente porque el plazo es mínimo, es muy corto. Bueno, y después la última parte de lo que sería esta charla, que es la parte de cómo analizamos, digamos, en dónde invertir y en dónde aplicar nuestra plata, porque en definitiva lo que estamos haciendo es el uso de nuestra plata, de nuestro dinero, como actor de la economía, que somos las personas, ¿no es cierto? Lo vamos a hacer a través de dos tipos de análisis: análisis fundamental y análisis técnico. Empezando con el análisis fundamental, este se caracteriza por lo que es un análisis a largo plazo, ¿sí? Es un análisis allá más de un año y lo que se analiza es el valor de la empresa, es el valor de la empresa. Entonces, digamos, como empresa, el valor se refleja en lo que es su balance. Nosotros vamos a estudiar este análisis fundamental a través de los principales ratios. Principales ratios, por ejemplo, en los resultados de la empresa, el balance en términos contables, la liquidez, el rendimiento, el nivel de endeudamiento. Entonces, nosotros, digamos, utilizando toda esa información, ¿sí? La vamos a conglomerar y vamos a decir si es una empresa en la que vale la pena invertir, en la que vale la pena poner nuestro dinero, o si no, digamos, ¿sí? Si es una empresa que distribuye dividendos, si es una empresa que está muy endeudada, y todo eso toda esa información la vamos viendo a través de lo que es el balance económico de la empresa. En cambio, el análisis técnico es el análisis de corto plazo y que principalmente se encarga del estudio de los precios, del nivel de precios. ¿Y cómo se estudia este nivel de precios? A través de los gráficos. El postulado fundamental del análisis técnico es el estudiar la tendencia y la tendencia pasada, digamos, o sea, la historia de ese precio de la acción o del título de este valor negociable que estamos estudiando y tratar de proyectar su evolución en un gráfico, ¿sí? Se trata o se estudia con diferentes instrumentos, así como en el balance utilizamos
el valor del precio de la acción, o el resultado, o la rentabilidad, o la liquidez, o el nivel de endeudamiento. Acá en el análisis técnico utilizamos diferentes instrumentos como son las medias móviles, que son ya instrumentos estadísticos, análisis de osciladores estocásticos, canales para ver cómo va el precio fluctuando, retrocesos de Fibonacci, que son ya un instrumento de un autor matemático hace muchos años, caja de Gantt, por ejemplo, bandas de Bollinger, y todos son instrumentos estadísticos que se fueron desarrollando y se van desarrollando constantemente para profundizar y ser más certeros en el estudio y en la proyección de lo que es el precio de una acción para comprar o no. Acá vemos algo de lo que es el mercado de análisis técnico, o el análisis técnico como función de estudiar. Y acá vemos que el precio de una acción se mueve en lo que son velas, que se llaman velas japonesas, ¿sí? En donde se determina, rápidamente les explico, velas japonesas es una vela que marca el precio de una acción, ¿sí? Acá en la vela negra, que bueno, en realidad nosotros podemos verla de color verde, por ejemplo, que lo verde es lo bueno y lo rojo es lo malo. En este caso, lo negro viene a ser lo verde. ¿Sí? Una empresa que está de color verde es porque en una rueda, en una determinada rueda, les fue bien, digamos, subió de precio. ¿Por qué subió de precio? Porque dice que arranca el precio, cotiza en este nivel, acá abajo, y cierra en este nivel, más arriba. Y todo esto es la banda de flotación del precio en una jornada, en una rueda que es de un día, por ejemplo. Este gráfico es diario, ¿sí? Entonces, una empresa, la cotización de una empresa abre acá y cierra acá. Subió, ¿sí? Subió un 2%, por ejemplo. Y las mechas, que son estas líneas que vemos en el final, digamos, de cada vela, son los valores máximos y mínimos que llegó esa empresa a cotizar en el día. Acá, por ejemplo, una empresa cotizó o sea, se tocó como piso, como valor mínimo ¿sí? Pero de todas maneras, al final de la rueda cerró acá, prácticamente el techo, por eso está de buen color. En cambio, en una vela roja, ¿sí? Abre acá, o sea, abre más arriba, pero cierra abajo, cierra más abajo de lo que abrió. Entonces se marca rojo porque la cotización en el día es negativa y llega a un precio máximo y un precio mínimo. Entonces acá en este horizonte temporal que nosotros vamos viendo, el mercado va determinando el precio de esa acción o ese título público y va fluctuando. Y analizando técnicamente esta parte, nosotros podemos ver que va marcando una serie de tendencias, como estudiamos la tendencia, va marcando una serie de tendencias este precio, que lo que vemos es que acá en este espacio temporal está al alza, porque vemos que cada mínimo, ¿sí? Es mayor que los mínimos anteriores. Entonces, marca como una tendencia, se denomina tendencia alcista, y está determinada por este canal. Canal son dos líneas paralelas que marcan los precios mínimos y los precios máximos de la acción. No es por casualidad, pero podemos ver que esto no es magia, digamos. Podemos ver que las mechas se van tocando perfectamente. Por ejemplo, acá, ahí, sigue con una precisión fundamental. Entonces va marcando un canal. Este canal este techo, ¿sí? Marca con entonces vamos marcando un canal. Entonces ahí podemos analizar que esa acción, que ese precio va en una tendencia alcista. Pero ¿qué pasa? Si nosotros nos vamos un poquito más para atrás, analizando esa acción en un término, en un horizonte temporal más amplio, podemos ver este análisis, ¿sí? Este canal que marcamos antes, en un horizonte temporal más amplio, está dentro de un canal bajista, digamos, en donde los precios máximos son cada vez menores, ¿sí? Acá este, está, este precio está más alto que ese más alto que y así en función a medida que va pasando el tiempo. Y los precios mínimos están más altos, a su vez, cada uno que el otro. Pero si ese horizonte temporal de mediano plazo lo hacemos ya de largo plazo, ya más de 5 años, podemos ver cómo ese canal chiquito que vemos ahí es el que se presenta primero, el de las líneas azules es el que le presenta el de después, y el de largo plazo, ya de más años, es el que les presento ahora, digamos, el que les presento de esta manera, que estudia y muestra de que el canal de largo plazo es alcista, ¿sí?
Entonces podemos tener dentro de diferentes términos, dentro de diferentes análisis, dentro de una acción podemos tener diferentes análisis que son en función de estos horizontes temporales. Bueno, acá yo manché un poquito a propósito el gráfico de velas, el gráfico de precios, con diferentes instrumentos como para que vea que se pueden, para que ustedes vean que el precio y el estudio se puede hacer apoyándose en determinados indicadores, ¿no es cierto? En estos indicadores, que bueno, una vez que ya estudien análisis técnico y se profundicen en esto, van a utilizarlos para saber operar. Digamos, se pueden apoyar en esto, en estos indicadores, para saber si es conveniente comprar o vender una acción en un determinado momento, ¿sí? Bueno, acá algunas imágenes de lo que es mi Twitter en particular, en donde comparto mis ideas y mis análisis técnicos, y una composición de lo que es mi cartera, ¿sí? de inversión, en la que mostramos qué títulos tengo en un determinado momento, ¿sí? Acá pueden ver el símbolo de la acción, Netflix, Bima, como dijimos al principio, Mirgor, Galicia, bueno, acciones como T, que es AT&T de Brasil, Netflix, BBD, que es Banco Bradesco de Brasil, ¿sí? Entonces yo lo que hago es determinar un precio de compra, el total por la cantidad de acciones que compré en ese momento, bueno, le marco la comisión que me cobra el agente de bolsa por operar, y marco el precio de mercado al que lo vendo. ¿Sí? Yo lo compro a un determinado precio y lo vendo a otro determinado precio, y la diferencia entre esos precios me marca el volumen de ganancia o pérdida que tengo. Si ven acá, no siempre gano, ¿sí? Pero la mayoría, la idea, digamos, es tratar de tener las mayores operaciones positivas que negativas, digamos. Y la idea es, en el caso de que tengamos operaciones negativas, tratar de cortar esa pérdida rápido, digamos, y no esperar el precio, esperar el precio, esperar el precio que suba, sino cortarla rápido y pasarnos a otro. Esta cartera de inversión yo se las presento porque es mi forma de estudiar el mercado y de analizarlo, que es a través del análisis técnico. En el caso de que sea un inversor a largo plazo y que utilice el análisis fundamental, lo que va a hacer acá va a poner Valo, que es Grupo Financiero de Valores, va a poner la cantidad 1000 acciones, la compró a un precio, y esto, valor de mercado, ni lo va a ver recién de acá a 2 años, ¿sí? Lo va a tener a largo plazo, porque se supone que él estudió que los valores fundamentales de la empresa, valor libro, valor de rendimiento, rentabilidad, liquidez y demás, fundamentan que compre esa acción y que la tengan durante un tiempo. Yo no, yo soy más de corto plazo, que es la función de los análisis de los analistas técnicos, ¿sí? Comprar a largo plazo, a corto plazo, en una semana o un día o un mes, y venderlo obteniendo una ganancia, venderlo a mayor precio. Por eso decimos que los activos de renta variable no hay un flujo determinado de dinero, porque yo lo compro a un precio y lo vendo a un precio diferente, y esa diferencia de precio es la que me va a marcar la rentabilidad o el quebranto, digamos, la pérdida. Bueno, y otro tema fundamental, importante en la actualidad, que lo había puesto en la charla pasada y que me lo preguntan bastante, es el tema de las criptomonedas, ¿sí? Como sabemos, desde el 2008, que surge a través de lo que es la revolución tecnológica, esto de las criptomonedas, que son monedas digitales, ¿sí? Y surgen y se pueden desarrollar a través de una tecnología que se llama blockchain. Blockchain quiere decir cambio en bloques, es decir, se van desarrollando en bloques estas monedas digitales, que nos sirven a nosotros para comercializar bienes y servicios, digamos, o para operar en el mercado comprando y vendiendo como un instrumento financiero, ¿sí? Entonces, las criptomonedas lo que vienen a hacer es un instrumento que no lo podemos tocar, es intangible, pero que se puede comercializar en el mercado, y lo podemos encontrar, comprar y vender, digamos, a través de la cotización que tienen. No es una cotización bursátil, no es una cotización que esté regulada por los mercados que vimos, como por ejemplo cuando vimos Estados Unidos y Argentina, no está regulada. La CNB de Argentina o la SCI de Estados Unidos no tienen, que es el organismo que controla en Estados Unidos, no tienen, digamos, el poder para, digamos, respaldar o controlar las criptomonedas. Por eso tienen una cotización en función de lo que es el mercado. Hay un dicho famoso que es que el Bitcoin, que es el principal instrumento de criptomoneda que podemos encontrar, tenía el valor de una pizza en el 2008, y esa pizza resultó ser la pizza más cara del mundo.
porque el que compró esa pizza la pagó en Bitcoin y valía $1, por ejemplo, esa pizza. Y después el Bitcoin subió de cotización y hoy un Bitcoin sale aproximadamente $10.000. ¿Sí? Entonces la pizzería que vendió esa pizza y que cobró con un Bitcoin hoy es millonaria, multimillonaria. Entonces, bueno, son operaciones que tienen mucho riesgo porque son cotizaciones que no paran, son las 24 horas del día, no paran, no están regulados y se hacen a través de lo que es una plataforma que se llama Wallet, que es nuestra billetera virtual, y la exchange, digamos que sería como la ALIC, o sea, el agente de bolsa, pero de las Bitcoin. Entonces nosotros podemos encontrar diferentes exchange donde podemos comprar y vender Bitcoin o Bitcoin, Ethereum, Ripple, que son las diferentes monedas, y a través de esa exchange mandarlas a nuestra billetera virtual, que sería como nuestra cuenta bancaria, y ahí poder administrarlos de manera libre, digamos, y con el costo que nos cobran ellos. Así que bueno, con esto sería el fin, terminaríamos, no quedaría nada más. Yo ahí dejo mi teléfono, mi Instagram y mi Twitter, que son las redes que más uso para este tipo de cosas. Y bueno, como el tópico 3 era de valores negociables, no sé si había alguna duda. Y digamos, si tenían alguna duda, que me la pueden compartir, la podemos responder ahora. Ahora yo dejo de presentar, ¿sí? Ahí está, dejo de presentar y los veo. Bueno, no veo a nadie porque todos apagan la cámara. Si la quieren prender, les Ah, agradecería, así veo con quién estoy hablando. Pero si tienen alguna duda de esto, bueno, lo respondemos ahora. Quedan unos minutitos. Quedan, tema, ¿cuánto tiempo queda, Facu? sí, 10 minutos, 10 minutitos. Excelente con el tiempo, entonces. Perfecto. Acá Santi preguntaba dónde se podía estudiar todo esto, si tenés para recomendar por ahí algún curso. Sí, cursos hay muchos en internet, podés encontrar cursos de lo que es el mercado de capitales, digamos, hay varias instituciones. Yo particularmente el asesoramiento financiero lo hice en una institución privada, que en Córdoba es el IAEF, que es el Instituto Argentino de Ejecutivos en Finanzas, y es una carrera, digamos, una certificación privada que tiene un costo elevado, porque obviamente estudiar esto no es gratis, por eso en la facultad nuestra no lo dan mucho, digamos, lo que es el mercado de capitales, pero sí, en el IAEF particularmente lo estudié yo, y hay otras instituciones, como por ejemplo la Católica, la Universidad Católica de Córdoba, o la Blas Pascal, sí dan ya más que nada son certificaciones o diplomaturas en lo que es esto, pero si no en internet puedes encontrar varios cursos, ¿sí? De lo que es el mercado de capitales. Por ahí no encuentres lo que es la certificación, ¿sí? Porque ya ahí te vas a tener que ir a un organismo que lo pueda regular, un organismo especializado y autorizado, digamos, educativo, pero sí, se puede estudiar, o sea, en internet lo puedes encontrar para capacitarte vos, pero ya para ser profesional tenés que ir a una institución como el IAEF, como la UCA, y por ahí ellos lo que te piden es un título, ¿viste? Por ahí para hacer una diplomatura te piden un título que sea validante, anterior, un título universitario, y para hacer la certificación en el IAEF, que tiene un costo de 30.000 pesos, una cosa así, no te piden ningún título, no te piden requisitos. Por ahí lo que te piden es que tengas idoneidad en el tema, ya o sea, que sepas de lo que van a hablar, para que no estés tan colgado, pero es un curso que dura aproximadamente 6 meses y es con un examen final que tienen una validación por la CNB, por la Bolsa de Comercio de España. Eso es en el caso particular del IAF, que es el que hice yo. No sé si responde a la pregunta de la persona que la hizo, de Santi, ¿sí? Santi. Ah, acá estoy viendo las preguntas. Sí, la clase queda grabada. ¿Cuál es el profit promedio en inversiones como las anteriores? No sé a cuáles inversiones te referías, Matías, a la de renta variable. Una cosita, por favor, mientras tanto, ¿les parece si hacemos, mientras seguimos contando las preguntas, hacemos una foto? Si quieren, podemos, la idea sería que prendamos la cámara, así Vale, sacamos genial. una foto con las cámaras prendidas y la apagamos, ¿puede ser? Genial.
En relación al profit, que sería las ganancias, digamos, promedio, en función, en lo que es renta variable, no le podés estimar, ¿viste? Va en función de tu aversión al riesgo, va de la mano del volumen de inversión que vos estés dispuestos a aplicar. No es lo mismo aplicar, o sea, a una acción con 10.000 pesos que con 50.000 pesos, o con 100.000 pesos. Entonces, la ganancia, digamos, o el profit va en función no solamente de lo que nosotros invirtamos, sino en función de lo que esperemos de ese activo, también va a estar en función del horizonte de inversión. Si nosotros estimamos que un activo va a fluctuar para arriba, digamos, va a ganar, va a subir de precio en 5 meses o en un mes, el rendimiento también va a ser diferente en ese ámbito temporal, y también de la aversión al riesgo que nosotros tengamos. Digamos, no es lo mismo comprar una acción de Tesla que el riesgo, la volatilidad que tiene es muy alta, ¿sí? A comprar una acción de Banco Macro o Banco Galicia de acá de Argentina, que tiene un riesgo menor, digamos, que la fluctuación que tiene es más chica, digamos, más limitada. Si de repente en Tesla vos podés comprar pensando que va a subir y Tesla baja en 2 minutos $10 y con eso te mata, ¿viste? Entonces, es muy variable eso. Después, ¿qué más? ¿Dónde se puede estudiar todo esto? Bueno, eso es lo que mencionamos al principio. Te voy a hacer una pregunta de mercado inmobiliario, bueno, la que seas. No es mi core, pero vamos si lo puedo responder. Un gusto. Eh, ¿Qué dice? ¿Qué es necesario para ser corredor de bolsa? Bueno, para ser corredor de bolsa tenés que hacer la idoneidad en el mercado de capitales, la idoneidad ante la CNB, ¿sí? Que la idoneidad ante la CNB se puede hacer rindiendo solamente un examen, preparándote, buscas en la CNB, la página de la CNB, cuándo es el examen, los materiales o el temario que te dan, vas el día y la hora que está determinado el examen. Acá en Córdoba se hace en una sede particular que creo que es si no me equivoco, ahora lo están haciendo en la UCA. Bueno, ahora no porque está la cuarentena. Por eso están suspendidos ahora los exámenes de la CNB, no se están dando. Pero te inscribís, o sea, rendís el examen de idoneidad y ahí a partir de ahí te podés inscribir como corredor. Que en realidad la clasificación que vimos hoy con una de las clasificaciones es la de agente productor. ¿Sí? Vos como agente productor vos sos el que recomendás bienes comercializables. Bueno, no sé si hay algo más. Leasing inmobiliario. Leasing inmobiliario es un contrato, ¿sí? Por medio del cual vos tenés la posibilidad de recibir un bien, en este caso inmobiliario o un bien inmueble, con la posibilidad a compra, con la posibilidad de que al final del periodo del contrato puedas tener la opción de compra, pagando un determinado canon, un determinado precio durante la vida útil del contrato, que se llama canon, y que, bueno, al final del periodo tenés la opción de compra con la diferencia de precio. La carrera universitaria que más se orienta para el mercado de valores acá en Córdoba, y bueno, ciencias económicas, ¿sí? Como carrera de grado, y después ya tenés carreras como maestrías o certificaciones, que son en finanzas, en mercado de capitales y demás. Pero ya puntualmente en el mercado de capitales no encontramos mucha, ¿viste? Por eso lo que planteé en la primera filmina del contador y las finanzas. Se pueden comprar fondos indexados de acciones que ofrezcan dividendos sin pagar impuestos al vender. Fondos indexados, entiendo que me lo decís, indexados por la inflación. Mirá, o suscribir a un fondo, no entiendo esa parte. Pero sí, vos podés ver qué acciones reparten dividendos, comprar esa, y no pagas impuestos al vender. Lo que sí pagas es una comisión, que le pagas la comisión al broker, y pagas un impuesto o una comisión que es de derecho de mercado. Y eso lo pagas al IVA, con el IVA, digamos, incluido. Pero, em,
eso, digamos, no te salvas porque lo tenés que hacer a través de lo que es un agente de bolsa. Ahí no hay forma de que te salves. No hay forma tampoco que compres una acción de una empresa por fuera de lo que es un agente de bolsa. ¿Qué más? ¿Consideras que la licenciatura en economía te da una buena base para trabajar en este ámbito? Me vendría bien combinarlo con actuario. Mira, te soy sincero, Julián, eh, no estudié economía, pero no, la verdad que esto es una opinión personal, ¿no? No considero que el ámbito de la economía te prepare para lo que es el mercado de capitales. Sí, te puede preparar para economía, pero no necesariamente para analizar y para desentrañar y entender lo que es el mercado de capitales en sí. ¿Sí? Ahí yo creo que para entender el mercado de capitales es especializarte en alguna de las certificaciones o de las carreras que mencionamos, pero no te prepara para lo que es entender el mercado, entender las operaciones del mercado, cómo apalancarte, cómo saber lo que es una operación. Sí, vas a tener idea, obviamente, porque para la carrera de ciencia económica de contador también tenés idea, pero no te prepara puntualmente en eso. Y combinarlo con un actuario, mira, no sé puntualmente en lo que se basa la carrera de actuario, pero no creo que, digamos, no está relacionado con lo que es el mercado de capitales per se, digamos, no vas a poder profundizar. Lo que sí, la carrera de economía y complementarlo con alguna otra certificación ya dentro del rubro, ¿sí? O diplomatura, lo que sea. Se puede comprar acciones mediante fideicomisos. Mira, vos lo que podés hacer mediante fideicomisos financieros, que son los que se hacen a través de la bolsa, no se pueden comprar acciones, sí a través de fondos comunes de inversión, que son similares a lo que es el fideicomiso, que es un patrimonio, sí, es un patrimonio que está compuesto por diversos instrumentos. Como le mencioné en el grafiquito de tortas que había, está compuesto por diferentes instrumentos y vos suscribís a un fondo común de inversión ya que esté determinado qué es lo que va a hacer con esa plata, que va a suscribir en una parte en acciones, una parte en títulos públicos, otra parte en plazos fijos, y ese portfolio de lo que es el patrimonio que va a conformar el fideicomiso, el fondo común de inversión, va a estar determinado, o sea, vos vas a suscribir a tal en función de tu aversión al riesgo. En la medida de que tu aversión al riesgo sea mayor, vas a suscribir un fondo más, digamos, con más apetito a lo que es el riesgo. Así que lo que puedes hacer es comprar acciones sí, a través del fondo, a través de un fondo, pero que ya viene enlatado, digamos. Uno puede elegir las acciones si el fondo en las que vas a encontrar esas acciones. No soy corredor, soy agente referenciador en Balance Capital, que es la que les mencioné al principio, digamos, en las que operaba. Yo soy agente referenciador de Balance, o sea, yo acerco clientes y los asesoro sobre qué activos invertir. Y a mis conocidos, digamos, ya les doy a mis conocidos, amigos, ya les doy un asesoramiento con más confianza, decir, che, compra acá, compra acá, compra acá, o vende, vende, vende. Entonces, eso ya lo hago con las personas que ya me conocen cómo trabajo, pero lo que yo hago es facilitarle la apertura de la cuenta y recomendarle los activos a los que puede suscribir. Y en Winance soy presentador, pero Winance no es una sociedad de bolsa, no es una LIC, es un agente de inversiones globales que se caracteriza puntualmente en lo que es fideicomiso financiero privado. ¿Sí? Ya es con un monto mínimo de inversión, con un plazo mayor a 5 meses. Entonces, ahí soy asesor también de esa empresa. Bueno, Natalia, no, de nada, al contrario, gracias a ustedes por sumarse. Facu, Bueno, si no hay más preguntas, hacemos el cierre. Eh, hicimos la foto? ¿Hiciste la foto o no? sí, la hicimos, la hicimos. Ah, bueno, 10. Bueno, primero que nada, agradecerte de nuevo por la presencia, por la predisposición, por las ganas. La verdad que estuvo excelente la charla. Y invitarlas para la semana que viene, que esto sigue. Tenemos la segunda parte, que si querés dar una mini introducción por ahí de cómo sigue esto. Excelente, sí, bueno, antes que nada, gracias a ustedes, lo que te dije recién, gracias a vos, en nombre de todos los chicos de Podemos, gracias a los chicos que participaron, espero que se haya entendido y que
que hayan entendido, digamos, cómo funciona y que todo esto es un camino de ida. Probablemente no vayan a tener con esta presentación y esta charla todas las herramientas que van a necesitar para poder operar en el mercado, pero sí es un camino de ida y es lo que le va a empezar a abrir las puertas y por lo menos determinar si les gusta el tema o no. La semana que viene están invitados a la charla de lo que es análisis técnico y análisis fundamental, que puntualmente vamos a desentrañar cómo funciona el análisis técnico, el análisis de los gráficos, y el análisis fundamental, una breve reseña, porque más que nada es un análisis más que nada contable, y a largo plazo, pero vamos a hacer foco en lo que es el análisis de los gráficos y cómo leer un gráfico que parece una radiografía, pero en realidad es muy fácil entenderlo, ¿sí? Y es muy fácil utilizar las herramientas que tiene para poder saber en qué momento comprar un activo o no. Es más que nada de un análisis de corto plazo. Sí, esto vamos a verlo la semana que viene. Buenísimo. Entonces, sin más, los invitamos también a seguirnos en nuestro Instagram, Podemos Económicas, porque tenemos pensado también una segunda jornada de estos e-congresos que va a ser más orientado para contadores, contadoras, con temas, le tiramos la primicia, con temas relacionados a FIB y monotributo, que también va a estar muy interesante y es súper importante y otra de las herramientas que hacen falta que no nos termina de dar la facultad y que por ahí nosotros podemos complementarla. Así que sin más, volver a agradecerles la presencia y los esperamos el sábado que viene. Y a los ingresantes los esperamos en un ratito. Perfecto, Facu. Le decimos a los chicos que esta filmina va a ser compartida, ¿verdad? Así es, Bien. si quieren nos pueden compartir, no sé cómo podemos hacer, pero si quieren nos mandan por privado, por el Instagram, el mail y se la Claro. compartimos por ahí, Se si la les puedes parece. compartir. O si no, por ahí si tenés el número de los inscriptos, una lista de difusión y se lo mandas por WhatsApp. Se me ocurre Ah, que también puede ser. tenés razón. Así ¿Sí? lo hacemos así entonces, perfecto. Y si no, por mail, si tenés el mail de todos los inscritos, también se lo puedes mandar por mail. Pero Dale, bueno, buenísimo. por ahí una aporta. Pero bueno, gracias a todos, chicos, y nos vemos el sábado que viene. Espero que se sumen. Buenísimo, nos vemos. Chao, Facu. Chao a todos. Chao, hasta luego.